Martes 18 de febrero de 2020. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Telediario Estelar. Tenemos importante información para compartir en breve con ustedes. Vamos a revisar los titulares. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró que no permitirá que ninguna persona extranjera pretenda enfrentar a los guatemaltecos, al referirse sobre su decisión de expulsar de su país al presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y otros dirigentes indígenas. Tras los acuerdos de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, expertos del país del norte llegarán en los próximos días para instalar un sistema de control de datos migratorios. Este miércoles serán evacuados a Ucrania los 5 compatriotas radicados en la ciudad china de Wuhan. Los estudiantes cumplirán una cuarentena antes de regresar a nuestro país. Se embargaron joyas y departamentos de la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, como reparación integral por casos de corrupción. 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura recibieron equipos de audio y amplificación para la generación de más producción artística. La donación es parte del programa gubernamental Arte para Todos. En lo internacional, los Boy Scouts de Estados Unidos se declararon en bancarrota. El anuncio se da en medio de una serie de denuncias por abuso sexual contra la organización. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Montaneda, confirmó la presencia de una delegación de alto nivel el 15 y 16 de abril de este año. Aseguró que existe voluntad política para negociar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El secretario de Estado anunció la fecha de llegada de la misión comercial estadounidense a Ecuador en abril de este año, como resultado de la visita presidencial a Estados Unidos, a la cual calificó de exitosa. Entre el 15 y 16 de abril, producto de estas reuniones y producto de la agenda que tiene comercio exterior con Estados Unidos, vamos a recibir la visita de un equipo importante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y en donde esperamos ya definir una agenda mucho más aterrizada, con tiempos, con plazos, de lo que puede ser un acuerdo comercial. El ministro Montaneda dijo que existe voluntad política del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente Lenín Moreno de firmar un acuerdo comercial de largo plazo, y que eso es fundamental. Creemos que el Ecuador está ante una oportunidad histórica de lograr un acuerdo comercial, insisto, que sea beneficioso para el país, que sea beneficioso para los sectores productivos. El ministro sostuvo que no es fácil firmar un acuerdo y que se dialogará con los sectores sensibles en un denominado cuarto adjunto para evitar afectaciones económicas. El representante de la Federación de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, indicó que se espera que se agenden reuniones de trabajo entre el sector público y privado para lograr un acuerdo con Estados Unidos. En el mes de abril está previsto que venga una misión muy importante de Estados Unidos acá a Ecuador. Yo creo que para esa misión ya del mes de abril debemos haber avanzado dentro de esta hoja de ruta que nos permita establecer los tiempos, establecer la modalidad de negociación. Hasta mientras, el gobierno nacional espera la renovación del sistema general de preferencias en productos como la alcachofa, el brócoli, las rosas y el atún. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Las condiciones políticas en la Asamblea Nacional son mayoritariamente favorables para aprobar un acuerdo comercial con Estados Unidos, luego de que se desarrollen las negociaciones entre ambos gobiernos. Sin embargo, todavía se expresan dudas por las características propias de un año preelectoral. Desde los diferentes sectores políticos en el Parlamento se mira como necesaria la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos. La idea es fortalecer las relaciones con el principal socio comercial, considerando la experiencia con la Unión Europea y lo alcanzado por Colombia y Perú, por ejemplo. No creo que nadie pueda oponerse a tener un acuerdo comercial que tienen todos los países con Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Se asegura que las condiciones para enfrentar una negociación cambiaron con relación a las experimentadas en 2004, cuando se intentó arribar a un tratado de libre comercio. Recuerden pues que las condiciones habilitantes para el desarrollo no existían. O sea, hablemos desde energía eléctrica, que conozco, pues no teníamos autonomía energética. ¿Cómo podemos pensar ser competitivos? ¿Cómo podemos pensar
incentivos a la industria, entonces las cosas han cambiado. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana tampoco se plantea oposición a la negociación de un acuerdo comercial. Indiscutiblemente el Ecuador debe suscribir tratados comerciales. Y al igual que esta bancada, otros sectores consideran vital poner atención en temas de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos, productos considerados sensibles para la agricultura, entre otros. También hay que considerar, por ejemplo, el flujo de seres humanos, es decir, la movilidad humana. Y aunque existen coincidencias en los conceptos, el detalle de las condiciones de negociación deberán conocerse en el transcurso de la misma, pero además posibles dificultades al enmarcarse en un año preelectoral. Un error histórico que debe ser solucionado cuanto antes. A ello advierten, deberán sumarse otras condiciones que abonen a un mejor acuerdo comercial con la aprobación de leyes que complementen al objetivo, que sin embargo siguen pendientes. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Transferencia de tecnología e información y la formación de 500 policías será posible este año con la cooperación de Estados Unidos. En 2 semanas, expertos de Norteamérica arribarán a nuestro país para trabajar en la instalación de un sistema de control de datos migratorios. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En la Agencia de Combate contra el Narcotráfico de Estados Unidos, conocida como DEA, se capacitó este año el primer grupo de policías ecuatorianos de las unidades de élite. Está previsto que en el 2020 se formen 500 uniformados. Se formaron ya bajo los conceptos de agentes especiales contra la lucha al narcotráfico. Es parte de los 6 convenios de seguridad ciudadana que mantiene el Ministerio de Gobierno con Estados Unidos y que, según la ministra, se han trabajado desde hace 2 años. Uno de los principales compromisos es la dotación de tecnología y la transferencia de información. En 2 semanas, según Romo, arribará un equipo de expertos para trabajar en una plataforma digital para el manejo de datos migratorios. Implementar este sistema que se llama ATS Global no necesita un lugar físico de instalarse, sino los mecanismos para que la policía del Ecuador reciba la información, y todas estas herramientas son manejadas por policías ecuatorianos. El apoyo implica además la entrega de informes de las personas que han sido sentenciadas por delitos de abuso sexual contra menores, lo que podría constituir una causal para inadmisión, por ejemplo. El calendario de tareas también contempla la instalación de un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, conocido como C5, para controlar las amenazas al Estado como la corrupción y el crimen organizado y otros delitos como la minería ilegal y el tráfico ilícito de armas. A concentrar información para intercambiar de inteligencia y operativa. Justamente articular inclusive comunicacionalmente con información de otros países y poder detener las alertas necesarias y hacer anticipación. Otro de los puntos de trabajo es la frontera entre Ecuador y Colombia, donde ya opera el avión P3 en operaciones de exploración aeromarítima. De infraestructura de seguridad, lo que esperamos nosotros de manera ideal es desarrollar infraestructura de seguridad en la frontera norte, por ejemplo, en la zona de Mataje. Asimismo, explicó que se creará una unidad especializada en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Los acuerdos obtenidos con Estados Unidos se evidenciarán en los siguientes meses. El sector empresarial considera que el paso fundamental será la firma de un tratado comercial. Gobierno y empresarios coinciden en que ha sido una gran decisión restablecer las relaciones con nuestro principal socio comercial. Ya la relación hoy día no es con Bielorrusia o con Venezuela. Evidentemente va a ayudar a que el país pueda concretar mejores negocios en el futuro. Es más, el presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón, considera que es momento de solucionar los problemas irritantes para de inmediato pasar a la firma de un acuerdo. En cuanto a la propiedad intelectual, temas de piratería, existe un irritante que podría ser el impuesto de salida de divisas. No tiene sentido que nosotros no pensemos en firmar cuanto antes y debería ser nuestra prioridad inclusive. En ese sentido, el gobierno prefiere hablar de una negociación con protección a temas sensibles. ¿Cómo se protegen esos productos o dejándolos fuera o extendiendo mucho el tiempo para que puedan entrar en una competencia directa? Esos son los temas de negociación. Por su parte, en otras áreas donde se obtuvieron acuerdos, los mismos comenzarán a concretarse durante los siguientes meses, aunque en materia de seguridad, los primeros resultados ya son efectivos. Hay todo un proceso de apoyo en términos de equipos, de tecnología,
de capacitación a ecuatorianos, eso está en marcha. Igual sucede en el aspecto educativo, donde 400 docentes en Manabí serán los primeros en la asesoría de perfeccionamiento del inglés. En asesoría técnica para la pedagogía de la lengua, en pilotajes incluso con investigación universitaria que sistematice el proceso. Aunque para evidenciar resultados en esta área, sí se ha planteado un plazo más amplio. Estamos hablando de un plazo mínimo de 3 años, que en educación hay que marcar rutas, hay que marcar políticas que tengan continuidad. Pues al menos el 70% del total de docentes son quienes deberán formar parte del proceso de cooperación. Alex Llanos, Medios Públicos. Vamos con otros temas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró a medios de comunicación de ese país que el líder de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, fue expulsado por soliviantar los ánimos, hacer trabajo político y no poseer documentos migratorios. Yamatei recalcó a la prensa que no permitirá que ninguna persona extranjera pretenda enfrentar a los guatemaltecos unos contra otros. Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, justificó la expulsión de su país de los líderes de la CONAIE, Jaime Vargas, Luisa Lozano y Apauqui Illapa, por intromisión en cuestiones políticas de Guatemala. Estaban en Guatemala soliviantando los ánimos y haciendo trabajo político, para lo cual no tenían visa, no estaban legales en el país. En Guatemala, Jaime Vargas pretendía participar en una asamblea con líderes de oposición de Honduras, México, Bolivia y Argentina, con el objetivo de debatir sobre el momento histórico de los pueblos indígenas y definir estrategias de resistencia conjuntas, lo cual fue rechazado por el presidente Alejandro Yamatei. No vamos a permitir que ninguna persona venga aquí, extranjera, a soliviantar los ánimos en nuestra gente. A la prensa internacional, el presidente Yamatei recordó que Jaime Vargas es investigado por los actos violentos registrados en las protestas de octubre en Ecuador. Esta fue otra de las razones por las que fue expulsado de Guatemala. Y en su país ellos estaban siendo buscados porque tienen causas pendientes allá. No vamos a permitir que haya más gente en nuestro país que venga a ponernos en problemados a los guatemaltecos unos contra otros. Al contrario, queremos paz en Guatemala. Tras su expulsión de Guatemala, Jaime Vargas rechazó la posición del gobierno de ese país e insistió no ser cualquier ciudadano ecuatoriano. ¿El primer presidente quién es? Lenín Moreno. ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Santiago Tello, Medios Públicos. Legisladores de distintas bancadas cuestionaron las declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, al autoproclamarse como segundo presidente de Ecuador. La mayoría lo califica como un desatino que se agudiza en el marco de un año preelectoral. La mayoría de legisladores consultados cuestiona las declaraciones de Jaime Vargas con diferentes calificativos. Es un tema político, un tema por llamar la atención. Ya se vienen las elecciones, se aspira de pronto a una candidatura. El señor Vargas debería cuidar mejor sus palabras. Y asimismo, corresponde recordar el ordenamiento institucional y democrático vigente en el país, más allá de una declaración que incluso podría suscribirse a condiciones propias de la libertad de expresión. Es necesario entender de que a veces en el proceso de la euforia dicen que en este caso es un parte de la libertad de expresión y el pueblo verá si lo acoge o no lo acoge. No comparten la actitud de Vargas, pero intentan que ese hecho se quede en la anécdota de los exabruptos políticos. No creo que sea un despropósito sus declaraciones, pero sí, básicamente es una situación que es necesario definir y aclarar por la estabilidad del Estado ecuatoriano que necesita un marco democrático. No obstante, Esteban Torres de la bancada social cristiana y Freddy Alarcón del Partido Sociedad Patriótica consideran que la Fiscalía debería investigar el tema. Ya mencionó que quería tener un ejército, luego desmintió. Yo creo que tiene que tomar también cartas en el asunto del Estado porque este es un claro ejemplo de subversión frente al orden establecido. Y creo que allá debe ir la justicia a investigar y a tomar las debidas sanciones. Al final, coinciden en que se trata de una pirotecnia política que ya suena en un año preelectoral. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La policía analiza los hechos violentos ocurridos en las manifestaciones de octubre de 2019 para adoptar protocolos de actuación en derechos humanos en este tipo de situaciones.
Las autoridades del gobierno se refirieron también a las declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Desde el pasado mes de octubre, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, ha realizado polémicas declaraciones que han ido desde expresiones ofensivas contra el jefe de Estado, Lenín Moreno, hasta un llamado a desconocer la autoridad de las fuerzas de seguridad y su autoproclamación como segundo presidente del país. Algunas hacen parte de su libertad para expresarse o considerarse como bien lo considere. Otras son muy delicadas, como las de crear ejércitos propios. La Constitución ecuatoriana es clara, hay un presidente de la República electo por todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos son los mandantes. Si hay gente que cree que segundo presidente tiene, me imagino, su derecho en el marco de la democracia. Sería parte de un juego político de Vargas frente a una contienda electoral que se avecina en 2021. Yo creo que se está buscando protagonismo político. Y esa plataforma política nosotros no la vamos a dar. Por eso es importante que no sigamos conversando de cuando tenemos temas más delicados que tratar. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, lo dicho por Vargas debe ser investigado. Jaime Vargas se cree lo que no es, que estaría cometiendo una infracción penal, pues estaría usurpando funciones. Por ello, la policía analizó la crisis de seguridad y política desatada el pasado octubre, quiénes fueron los actores de la protesta y los grupos que atemorizaron y atacaron bienes públicos y privados. Con el transcurso de los días, territorio indígena fue cualquier rincón del país, en cualquier ciudad del país. Fueron secuestrados más de 400 policías y militares y también fueron secuestrados 31 periodistas en el ágora de la Casa de la Cultura. Esto se dio en el marco del simposio internacional denominado Amenazas y Crisis Híbridas que alteran la seguridad ciudadana y orden público, con invitados de Chile y España. Con los aportes, la institución creará protocolos de respuesta frente a situaciones basadas en el respeto de los derechos humanos y la ratificación del papel que le corresponde a la policía. No tengamos las sorpresas como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengamos una mayor efectividad, pero también tengamos menos efectos y menos daños colaterales. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Cinco estudiantes ecuatorianos radicados en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia del nuevo coronavirus, serán evacuados este miércoles a Ucrania, en donde cumplirán una cuarentena antes de retornar a Ecuador. En un vuelo especial de asistencia humanitaria serán evacuados hacia Ucrania este miércoles 5 de los 8 estudiantes ecuatorianos que radican en Wuhan, China, donde se originó la enfermedad respiratoria conocida como coronavirus. Ese es un vuelo especial que tiene una serie de preparativos y equipamientos y personal que va a atender a los viajeros. Organizar un vuelo de estos es muy complejo, muy pocos países han logrado hacerlo. Ecuador, China y Ucrania coordinan la salida de los estudiantes, salvaguardando su salud e integridad bajo los parámetros y protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Al llegar a Ucrania, los estudiantes deberán hacer una cuarentena que corresponde a protocolos internacionales y también de Ucrania. La Embajada de Ecuador en Austria, que atiende las relaciones entre Ecuador y Ucrania, dará seguimiento a la situación de los compatriotas durante la cuarentena. Los estudiantes ecuatorianos, ellos han dado su asentimiento para el traslado, ellos han dado también su asentimiento para una serie de pruebas. La Cancillería ecuatoriana, a través de la Embajada de Ecuador en China, mantiene contacto permanente con los cerca de 1.500 compatriotas que radican en el país asiático. Hasta el momento no se reportan casos de ecuatorianos con contagio de coronavirus. Profesionales de psicología, del Ministerio de Salud Pública, que están apoyando a los chicos. El consulado en Shanghái se ha encargado de mantenernos muy bien informados de la situación. Había abierto una línea para que a las 24 horas los ecuatorianos se puedan comunicar con el consulado en caso de alguna emergencia. Igual, una línea directa desde Ecuador hacia China para que los familiares nos llamen a cualquier hora, a cualquier momento. Santiago Tello, Medios Públicos. Los procesos sanitarios que se cumplen en los puertos de China para el traslado o desembarque de los contenedores que llegan desde diversas partes del mundo genera retrasos.
Por el momento, las exportaciones desde Ecuador aún no se ven afectadas, pero si la situación se agrava, las pérdidas podrían empezar a contarse en los próximos 2 meses. Para que un barco carguero pueda ingresar y salir de China, el capitán debe presentar con 24 horas de anticipación su declaración marítima de sanidad ante el médico portuario. El riesgo para este barco o para cualquiera que realice un trayecto así es nulo. Desde su puerto de partida en China hasta acá necesita 2 o 3 e incluso 4 o 5 semanas, ya que primero pasan por otros puertos. Es decir, que el periodo de incubación desde el contacto con el virus hasta un posible brote de la enfermedad ya ha sido superado con creces. El tiempo de viaje podría tomar hasta 4 semanas, por lo que ellos consideran que no existe riesgo de que los productos lleguen a otros países contaminados. Sin embargo, es importante tomar medidas de seguridad. Las medidas de higiene en los barcos se han elevado considerablemente, superando un estándar ya de por sí alto. Tramitología que causa retrasos en la distribución de la carga y que, de no solucionarse, podría hacer tambalear el comercio en China. Hay zonas en las que no es posible trasladar los contenedores desde los puertos chinos hasta el interior, donde están las fábricas, para así descargar las mercancías. Y esto satura otros puertos, como el de Busan en Corea. Afectaciones que sacuden a los mercados globales y que para Ecuador no serían la excepción. Así lo ratifica el ingeniero Eduardo Egas, presidente ejecutivo de Corpey. Es posible que en los próximos meses alguna baja sensible se dé en la cantidad que exportamos o en los precios que nos pagan por nuestro producto. He hablado yo con los exportadores, principalmente camaroneros, y si bien ellos están preocupados como todos, por otro lado prevén que esto no va a ser muy largo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y el número de muertos en China continental por la epidemia del coronavirus subió a más de 2.000. Entre los fallecidos está el director de un hospital de la ciudad de Wuhan, epicentro de la enfermedad. Aumentó la cifra de fallecidos por el coronavirus. Según los últimos datos, el número de víctimas supera ya los 2.000, mientras que son más de 75.000 los casos de contagiados por este virus. Además, según informaron medios estatales de China, el director del hospital de una ciudad de Wuhan murió víctima de la epidemia COVID-19. Liu Ximing falleció después de que fracasaran todos los esfuerzos por salvarlo. Mientras que en Tailandia, las entradas casi vacías en el Palacio Real de Bangkok muestran el brusco descenso de la llegada de viajeros debido a la epidemia, lo que supone pérdidas de este año de 8.000 millones de dólares. De su parte, el gobierno de Singapur anunció partidas especiales valoradas en 4.595 millones de dólares para afrontar la crisis sanitaria y económica creada por el nuevo virus. Esto mientras en Rusia, una joven escapó de la cuarentena y por ello un juez la obligó a regresar al hospital del que huyó. Lo curioso es que en la audiencia judicial estuvo rodeada por decenas de personas sin protección. Paco Urbina, Medios Públicos. Y China es el mayor fabricante mundial de mascarillas o cubrebocas ante la alerta sanitaria por el coronavirus. Suspendió sus exportaciones, por cierto. En Ecuador, estos insumos son importados desde el país asiático y ya se registra un desabastecimiento en nuestro mercado. John Ruilova es gerente general de una de las más grandes distribuidoras de insumos médicos y químicos a nivel nacional. Sus mascarillas son importadas desde China y las distribuye al por mayor en clínicas, hospitales y a través de sus locales con venta directa al público, incluso a los residentes chinos en Ecuador, que ante la escasez han tenido que comprar y enviar a sus familiares en China. He venido a comprar 50.000, 100.000, 200.000. El día lunes el lunes anterior me llamó una persona que quería 5 millones. Hoy en la actualidad han venido bastantes chinos mismos, personas de otros países, a comprar para poder enviar para allá, ya que hay escasez, ya está prohibido totalmente para acá no va a llegar nunca al Ecuador ningún tipo de mascarilla hasta que ellos ordenen que se abra de nuevo las exportaciones. Una demanda que ha obligado a esta distribuidora a racionar sus ventas. La gente está comprando, yo le digo, para enviar a la China, entonces estamos aquí bastante escasos. Tanto así que hemos tratado de ir vendiendo menos cantidad de los clientes porque
No podemos quedar que un cliente venga y se quede sin su mascarilla porque necesita, si alguien está en hospital, necesita zapatones, mascarilla, guantes, gorro. Las mascarillas evitan la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta. Tanto orejeras o de copa, cada uno tiene su calidad y su concentración de que son un poco más como grado de carbón que tiene para poder purificar. China es el mayor fabricante del mundo de este insumo. Su uso no solo es por la moda del coronavirus, también son parte de su cultura ante una influenza o acné. El chino no te saluda sino más, no te abraza, no te besa, por eso mismo, por los virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, pero normal, la gente apenas tiene gripe, su mascarilla, apenas tiene tos, su mascarilla, apenas tiene espinillas, mascarilla. Pero que como medida de seguridad, si tú salías sin mascarilla, pues rapidito, como todo es cámara, te iban a llevar a hacerte chequeos médicos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mañana en Primera Impresión, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Conversaremos sobre la visita a Estados Unidos por parte de las autoridades del país y el escenario para un acuerdo comercial. Juan Zapata, director general del ECU 911. Conoceremos sobre los operativos de control que se desplegarán durante el feriado de carnaval. Patricio Zamora, subsecretario de Patrimonio Cultural, con quien conversaremos sobre la oferta turístico-cultural para estos próximos días de descanso. Primera Impresión, con Fabricio Ceballos. Gracias por seguir con nosotros. El secretario anticorrupción José de la Gasca informó que se embargó departamentos y joyas de la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, como reparación integral de más de 3 millones de dólares. Anunció que continúa el proceso para integrar una comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción. El gobierno busca recuperar los bienes y el dinero producto de la corrupción. Uno de los casos es el de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y quien tiene varios procesos judiciales abiertos por delitos contra la administración pública. José de la Gasca, secretario anticorrupción, informó este martes que se logró el embargo de varios bienes de la ex servidora del IES. Tiene 5 casos que está sometida a la justicia, algunos de ellos ella se ha declarado culpable porque se sometía a un procedimiento abreviado. Todo esto está siendo embargado para luego ser rematado y que ese dinero pase a la cuenta única del Tesoro como es lo que corresponde. Estamos ya en la fase de ejecuciones. Por este caso se estableció una reparación integral por 3,6 millones de dólares. Otro de los esfuerzos para luchar contra estos delitos fue la creación de una comisión de expertos internacionales. De la Gasca manifestó que esta mesa se encuentra en una segunda fase, en la que se establecerá el marco regulatorio para su funcionamiento. Las vías jurídicas internacionales, estableciéndolas para que esta comisión pueda gozar de una independencia. En algunos casos se piensa que la comisión va a ser quien va a llevar a la justicia algunas mafias, etcétera, etcétera. Y ese no es el trabajo de la comisión. Estas declaraciones las realizó en el marco de la apertura de la Mesa Redonda de las Naciones Unidas contra la corrupción en América Latina. En este espacio, que se extenderá hasta el jueves, se revisarán los avances en la implementación de la convención y se receptarán nuevas propuestas de la sociedad civil para combatir este mal. Tema de prevención de conflictos de interés, protección de denunciantes de actos de corrupción, reformas legales para sancionar de la manera correcta. Hay que empezar obviamente con la prevención y es justamente donde la sociedad civil puede jugar uno de sus roles primordiales. Sobre los acuerdos alcanzados entre Ecuador y Estados Unidos para la creación de una unidad especial para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, José de la Gasca aseguró que también presentarán aportes. Porque queremos lanzar iniciativas para la recuperación directa de activos con los Estados Unidos. Ronito Apanta, Medios Públicos. En medio de incidentes y tensiones se desarrolló el 5º día de la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. En esta jornada, representantes de empresas de publicidad confirmaron que brindaron sus servicios al movimiento Alianza País y al gobierno anterior, mientras compañías privadas se encargaron de los pagos. La Fiscalía General continuó con la presentación de sus testigos en el 5º día de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Desde España dio su testimonio Pedro Espinosa, ex colaborador de confianza de Alexis Mera en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Espinosa confirmó que recogió 2 sobres amarillos de la oficina de Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Los mismos habrían estado envueltos en cinta adhesiva y explicó que solo al tacto notó que no se trataba de documentos tamaño A4.
Mera optó por iniciar el contrainterrogatorio y preguntó: ¿Sí me entregó a mí personalmente los sobres o los dejó en la papelera del escritorio? Sí le entregué, señor Mera, los sobres en su despacho. ¿Me entregó o no me entregó personalmente? Sí, doctor Mera, le entregué los sobres en su despacho. ¿A mí o los dejó en el despacho? No, a usted, doctor Mera. Otro testigo de la fiscalía fue Gustavo Bucaram, ex colaborador de Viviana Bonilla en la gobernación del Guayas. Él confirmó que en 2013, por disposición de Bonilla, recogió $100.000 en el edificio Concord en Quito para financiar su campaña a la alcaldía de Guayaquil. La abogada Bonilla niega categóricamente que lo haya enviado al señor Bucaram a ver ningún valor. Posteriormente se presentó Alonso Guerrero, organizador de eventos. Su testimonio se dio en medio de incidentes, pues la fiscal general Diana Salazar alegó un presunto perjurio, puesto que sus declaraciones no habrían coincidido con la versión que dio en julio del año anterior, cuando indicó que prestó servicios al Movimiento País y empresas privadas le cancelaron. Hubo una confusión por parte de Fiscalía General del Estado a una de las preguntas que se realizó a uno de los testigos que presentó Fiscalía. Esto provocó el reclamo de varios abogados de los procesados, lo que ocasionó que el juez ponente Iván León sancione con una multa a la defensa de Jorge Glass, sanción que no prosperó debido a la oposición de los otros dos jueces que conforman el tribunal. Se dividió y que los dos jueces, aparte del ponente, se opusieron a esta pretensión de sancionar a los abogados por hacer una defensa. Posteriormente, los magistrados calificaron que no existió perjurio por parte de Guerrero. Finalmente dieron su testimonio varios representantes de empresas de publicidad, quienes indicaron que proveyeron sus servicios a Alianza País y al anterior gobierno y que facturaron a empresas contratistas. En efecto, las facturas, los números de factura están los nombres de las personas jurídicas que pagaron las facturas y que se encuentran dentro de los archivos realizados por la señora Pamela Martínez. Así se desarrolló el quinto día de audiencia, donde están procesadas 21 personas, entre ellas el exmandatario Rafael Correa. Olga Velasco, Medios Públicos. El asambleísta de Revolución Ciudadana, Jofre Poma, cumplirá el año 4 meses de sentencia por delito de paralización de un servicio público en libertad. Así lo dictó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia este martes, tras apelar su condena. Mientras, a Víctor Burbano, concejal del Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, se le cambió la figura de participación de autor a cómplice y también se le aceptó la suspensión condicional de la pena. En total, son 9 los sentenciados por ingresar violentamente en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE en Sucumbíos e interrumpir el bombeo de crudo en las instalaciones de Petroecuador en octubre pasado, durante las últimas protestas. Al Tribunal Contencioso Electoral le preocupa la asignación de recursos de cara a los comicios de 2021 y espera que con las reformas al Código de la Democracia no existan retrasos como en procesos anteriores. El Tribunal Contencioso Electoral está a la espera de la aprobación del Plan Operativo Electoral para conocer las fechas definitivas de cada etapa de los comicios de febrero del 2021. A la par, les preocupa no contar con el presupuesto suficiente para este proceso. Sí, pedimos que las autoridades regresen a ver los temas presupuestarios porque no podemos trabajar con limitaciones serias. Existen procesos de contratación, de adquisición de bienes que tienen que hacerse con anticipación debida. Aún no se conoce el monto que pide el CNE al Ministerio de Finanzas. Sin embargo, han señalado que esta cartera de Estado se ha negado a entregar los recursos solicitados, a lo que Finanzas respondió el pasado 7 de febrero. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral que iniciará en el segundo semestre de este año. El proceso electoral 2021 no está en riesgo desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, para Arturo Cabrera el problema está en que la cartera de finanzas tome en cuenta el presupuesto a partir de la convocatoria de elecciones, dejando a un lado etapas previas. Todas las etapas en donde están todos ustedes no son inventadas porque sí. Cumplen un propósito en la fase electoral. Cabrera espera además que la resolución de causas no retrase las distintas etapas de los comicios, como ocurrió en las seccionales del 2019. Procuraremos que no sea así, pero los niveles de exigencia superan la capacidad humana de decisión. Esta semana el CNE deberá aprobar el plan operativo electoral y el presupuesto para los comicios. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
La Cámara de Minería, ingenieros en minas y representantes de varias cámaras empresariales pidieron a la Corte Constitucional negar los pedidos de consulta popular. Consideran que se afectaría el desarrollo de proyectos mineros. Las solicitudes de consulta popular buscan la caducidad de títulos mineros y prohibir la actividad, sobre todo en Azuay. El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito, las cámaras de minería e industrias están en contra de la consulta popular impulsada por Yacu Pérez, prefecto de Azuay, que pretende prohibir sin excepción la exploración y explotación minera en fuentes de agua, zonas de descarga hídrica, bosques protectores y humedales en Azuay. Por ello presentarán un recurso ante la Corte Constitucional. Un amicus curiae más en términos de solicitar a la Corte Constitucional que desestime estas preguntas. Tienen un carácter evidentemente sesgado que en consecuencia de ello pues tendrá que ser rechazada estas dos preguntas por la Corte Constitucional. Hicieron un llamado a la Corte para que no dé paso a consultas que a su criterio afectan a la seguridad jurídica. No se pueden promover consultas populares que benefician directamente a ciertos actores políticos. El vicepresidente de la Cámara de Minería dijo que los proyectos Fruta del Norte y Mirador son un hito para Ecuador. Mirador y Fruta del Norte han pagado al Estado ecuatoriano 165 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. La delegada del Frente Intercultural de las Mujeres Azuayas aseguró que ellas apoyan la actividad. Nuestros hijos, nuestros padres o nuestras hermanas, nuestras compañeras que ya no migren, que tengan esta oportunidad aquí mismo dentro de nuestras comunidades. Hasta 2021, Ecuador prevé inversiones en minería por 3.800 millones de dólares y 800 millones en impuestos, según estimaciones del Ministerio de Finanzas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Equipos de audio y amplificación para la generación de más productos y producción artística fueron entregados por el Gobierno Nacional a los 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte está enmarcado en el programa Arte para Todos. Son el mejor ejemplo de cómo la inversión en el arte genera resultados. Estas niñas de Santo Domingo de los Áchilas se han preparado en la Casa de la Cultura de su provincia. Con la inclusión prioritaria de los sectores vulnerables es nuestro campo de acción. Los 24 núcleos de la Casa de la Cultura recibieron equipos e insumos tecnológicos que les permitirán una mayor circulación de productos de artes plásticas y audiovisuales. Pero nosotros este año ya duplicaremos, ¿verdad?, el presupuesto para poder tener más y más gestores culturales. Y que abre sus horizontes a ese gran laboratorio cultural permanente que es la vida cotidiana de los pueblos. Sin embargo, que esto será tan solo una parte del respaldo gubernamental a la cultura, a través del programa Arte para Todos. Poca gente aporta tanto y tan hermoso como lo hacen nuestros queridos artistas. ¿Por qué habrían de mendigar? Esto sumado a decisiones políticas que ya se han tomado, recordó el ministro de Cultura Juan Fernando Velasco. Es el decreto ejecutivo que permite que los artistas y gestores puedan facturar con IVA cero. Ya que solo de esta manera se conseguirán políticas inclusivas a favor de los artistas, con lo cual se logre pagar una deuda histórica. Alex Llanos, Medios Públicos. Mañana en Primera Impresión, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Conversaremos sobre la visita a Estados Unidos por parte de las autoridades del país y el escenario para un acuerdo comercial. Juan Zapata, director general del ECU 911. Conoceremos sobre los operativos de control que se desplegarán durante el feriado de carnaval. Y Patricio Zamora, subsecretario de Patrimonio Cultural, con quien conversaremos sobre la oferta turístico-cultural para estos próximos días de descanso. Primera Impresión, con Fabricio Ceballos. En Guayaquil, estudiantes de 4 instituciones particulares del puerto principal y Durán rindieron el examen Ser Bachiller. Los padres de familia cuestionaron el proceso, pues en pocos días se realizarán las ceremonias de graduación.
El Colegio Guayaquil fue una de las sedes donde estudiantes de 4 instituciones particulares rindieron la prueba. La convocatoria se realizó a través del comunicado. Ineval informa que el próximo martes 18 de febrero se llevará a cabo la reprogramación del examen Ser Bachiller Costa a un total de 536 estudiantes. La reprogramación tiene como finalidad garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades a todos los jóvenes que participan en este proceso de evaluación. Son solamente 500 que hay clarísimas evidencias de su comportamiento atípico y tampoco obviamente es posible, y eso se ha hecho referencia a Ineval, es posible dejar pasar por alto la deshonestidad académica. Proceso que es cuestionado por Marlon Tenecela, padre de familia. Que el Ineval ya tenía el informe de que no pasó nada. ¿Qué es lo que quieren? Desviar la atención, que todo el mundo diga, uy los estudiantes, y no vemos los responsables de esto, que los responsables son los funcionarios del Ineval. La misma queja tiene Jacqueline Moreira del Cantón Durán. Indica que preparó a su hija y en el primer examen sí aprobó. Por otro lado, el rector del colegio Edmundo Carbo del mismo cantón señala que el cronograma de ceremonias de graduación no será alterado por la reprogramación del examen. Si ellos se prepararon 9 meses y ese curso nosotros lo pagamos. Todos los pagamos. Ellos tuvieron clase hasta los sábados, tenían clase, para que ellos se preparen. Los alumnos que han ganado el tercer año de bachillerato y la programación que ya está definido, nosotros le respetamos y continuamos con aquello. Tienen que incorporarse, a pesar de que Ineval aún no nos da la nota de los alumnos que le han reprogramado. Una estudiante asegura que rendir el examen nuevamente es injusto. Asimismo, Elvia León, madre de familia, que hizo varios esfuerzos para que su hijo ingrese a la escuela politécnica. Porque ya dimos los exámenes, ya es más, esta semana es nuestra ceremonia de graduación y estamos teniendo todo un problema porque no es justo que unos se gradúen y los otros no. Tiene un curso preaprobado del SPOL, no digo aprobado porque justamente esta es la nota que complementa para que él tenga su curso al 100%. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. El borrador del Estatuto Autonómico de Quito, que busca una mayor organización económica y política de la capital, fue presentado por el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, y su asesor, el urbanista Fernando Carrión. El documento se plantea como la primera constitución de la ciudad. El reglamento plantea temas como la indivisibilidad del distrito metropolitano y un nuevo reordenamiento territorial de la ciudad, que significa la elección de autoridades en diferentes niveles. Quito contará con un alcalde mayor y varios alcaldes menores que responderán a las necesidades de las poblaciones, indicó Yunda. El burgomaestre señaló además que en los próximos días se analizará la posibilidad de que el estatuto forme parte del proceso electoral de 2021. Esto debido a que debe ser aprobado por los capitalinos mediante una consulta popular después de que la Corte Constitucional analice el texto definitivo. Y preste atención a la siguiente información. La empresa pública municipal de agua potable anuncia que en 149 barrios del sur de Quito, pertenecientes a 7 parroquias, se realizará un corte de agua debido al mantenimiento preventivo de la línea de conducción en el tramo principal ubicado en la estación reguladora La Mica. El corte de líquido vital se dará desde este sábado 23 de febrero y el domingo 24 del mismo mes. En esos 2 días se reemplazarán 2 válvulas esféricas de 30 pulgadas, las cuales no han sido reemplazadas en los últimos 20 años. Para conocer si su barrio será afectado por este corte del servicio de agua potable, usted puede ingresar a la página web www.aguaquito.gov.es. Queremos repetir la dirección electrónica para que todos tengan conocimiento sobre el corte del servicio de agua potable en 149 barrios del sur de Quito. Ingresando a la página web www.aguaquito.gov.es. Y la Policía Nacional apela a la organización barrial y comunitaria para complementar el trabajo de la institución y precautelar los bienes de los ciudadanos durante este feriado de carnaval. Para los 4 días de descanso, 49.956 uniformados estarán activados. De ese número, 28.983 harán control operativo en los sitios de mayor concurrencia ciudadana. Toda la institución policial está en alerta. El general Pablo Rodríguez, director de operaciones de la institución, espera que no existan emergencias de consideración durante el feriado de carnaval.
49.956 servidores policiales estarán activados, de los cuales 28.983 uniformados estarán encargados de los controles operativos tanto en las playas y en los puntos de mayor concentración de turistas como en Ambato y Guaranda. Los lugares que vamos a orientar nuestro proceso de control siempre serán los centros turísticos, como les había indicado, las playas, los balnearios, los ejes viales, las carreteras, terminales aéreos, marítimos y terrestres, centros comerciales, plazas, parques, parqueaderos, áreas residenciales y también urbanas. Los controles en carreteras, donde la policía tiene competencia, y el apoyo en la supervisión a buses intercantonales e interprovinciales en las terminales terrestres serán prioridad permanente en los 4 días de feriado. Así lo acotó José Luis Salas, director nacional de tránsito. Al detectar excesos de velocidad, exceso de pasajeros, paradas intermedias no autorizadas, llamar al ECU 911 para que se active nuestro servicio de transporte seguro. Para la institución del orden es clave el apoyo ciudadano. Ángel Zapata, director nacional de Policía Comunitaria, apela a la organización comunitaria y barrial para evitar que el AMPA haga de las suyas. 1.603 unidades de policía comunitaria a escala nacional se mantendrán activadas para cualquier emergencia que se reporte. Como siempre, la posibilidad entre vecinos, la solidaridad que debe existir. Todos debemos entender que cuando alguna persona decide salir de la ciudad, siempre habrá alguien que nos pueda ayudar a autoprotegernos. Según la policía, son 8.000 chats comunitarios y más de 2.700.000 botones de pánico en todo el país que están activados para una interacción más proactiva entre policías y ciudadanos. Javier Ceballos, Medios Públicos. Mañana en Primera Impresión, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Conversaremos sobre la visita a Estados Unidos por parte de las autoridades del país y el escenario para un acuerdo comercial. Juan Zapata, director general del ECU 911. Conoceremos sobre los operativos de control que se desplegarán durante el feriado de Carnaval. Y Patricio Zamora, subsecretario de Patrimonio Cultural, con quien conversaremos sobre la oferta turístico-cultural para estos próximos días de descanso. Primera Impresión, con Fabricio Ceballos. Noticias internacionales. Los Boy Scouts de Estados Unidos se declararon en quiebra este martes, argumentando saldos en contra de entre 100 y 500 millones de dólares. El anuncio se realiza en medio de una serie de denuncias por abuso sexual contra 7.800 tutores de la organización. Scouts de Estados Unidos se declararon en quiebra este martes. En un documento judicial presentado en la Corte de Bancarrotas del Estado de Delaware, la organización juvenil, que celebró 110 años de creación el pasado 8 de febrero, enumeró pasivos de entre 100 y 500 millones de dólares, pero tan solo 50.000 dólares o menos en activos. La declaración de quiebra llega en un momento en que la organización enfrenta cientos de demandas por abuso sexual. Y como resultado de la presentación de bancarrota, se suspenden todos los litigios civiles contra el organismo y debe iniciar un proceso de compensación para indemnizar a las presuntas víctimas. Según información publicada por medios locales, cerca de 12.000 jóvenes cuyas edades están entre los 5 y 21 años habrían sido víctimas de abusos sexuales a manos de 7.800 tutores. En la actualidad, la organización juvenil registra un número de miembros cada vez menor, lo que se traduce en menos ingresos económicos. Coralía Pérez, Medios Públicos. La tortura y el asesinato de una niña de 7 años de edad en México causa indignación en la ciudadanía. Las autoridades de gobierno de ese país se pronunciaron sobre aquel caso y aseguraron que no quedará en la impunidad. 35 minutos fueron suficientes para que una niña de 7 años llamada Fátima Cecilia Aldriguet Antón sea secuestrada por una mujer en un barrio del sur de la capital mexicana. Después de 6 días de su desaparición, este fin de semana el cadáver fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Quiero que me apoye porque hoy fue mi hija, mañana puede ser de ustedes. Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó.
Por su parte, el presidente de México, Manuel López Obrador, se refirió a este caso, mencionando que lo ocurrido tiene que ver con problemas sociales y familiares. Son crímenes que tienen que ver con odio, es una enfermedad social. Según la investigación de la Fiscalía, una mujer que todavía no ha sido identificada recogió a la niña en la escuela el 11 de febrero antes de que llegara alguien de su familia. Su madre fue a recogerla más tarde, pero ya no la encontró. El caso de Fátima no es el único en estos años en los que los femicidios se han multiplicado. En 2018 murieron asesinadas 3.752 mujeres, según los últimos datos oficiales. De ellas, 1.463 han sido menores de edad. Esto según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que este caso no quedará en la impunidad. Y como lo he dicho en otras ocasiones y en esta, siempre vamos a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y se va a hacer justicia. Carla Arsentales, Medios Públicos. La guerra en Siria no cesa y los daños que ocasiona a la población son incalculables. Sin embargo, en medio de esta situación sobresale la ingeniosa idea de un padre que inventó un juego para que su hija no le tema al sonido permanente de las bombas, los disparos y los aviones que se escuchan cerca de su hogar. Por medio del juego Avión o Bomba, un padre de familia en Siria evita que su hija se asuste por las constantes detonaciones que se escuchan desde su casa. La iniciativa de Abdullah, el padre de Salva, se volvió viral en internet por la respuesta de la niña ante el fuerte sonido de las bombas. Al escucharlo, Salva ríe a carcajadas con su padre. Abdullah explicó que este juego le vino a la mente poco después de que unas bombas cayeran muy cerca de su casa en Serakiv y la pequeña Salva sufriera una crisis nerviosa. El padre de familia le indicó a su hija que los ruidos provenían de pistolas de juguete y le enseñó que eso no debía darle miedo y que al contrario debía reírse. Esta acción recordó a lo que se ve en la película La vida es bella de Roberto Benigni, en la que un padre se inventa una fantasía para proteger a su hijo en un campo de concentración nazi. La guerra en Siria fue catalogada por la ONU como la mayor historia de terror humanitario del siglo XXI, al cobrar la vida de miles de civiles y obligar a otro tanto a abandonar sus hogares. Solamente desde diciembre de 2019 hasta la fecha, cerca de 800.000 personas salieron de Idlib, en el noroeste de Siria, debido a la escalada de violencia. Coralía Pérez, Medios Públicos. Muy bien, muchas gracias a Chobo Álvarez y la información deportiva. Estamos finalizando Telediario Estelar. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana, muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche a todos.